patrimonio. Yo en meses anteriores había preparado una propuesta para para el excelentísimo señor presidente de la República de Ecuador, señor don Guillermo Lasso, en el que efectivamente establecía o proponía que se genere un impuesto al patrimonio, sí, de todos, absolutamente de todas, personas naturales y personas jurídicas. ¿Para qué? Para poder solventar, ¿qué cosa? Y sufragar el pago de la deuda externa a valores de precio de mercado con un año hacia atrás. ¿Esto qué implica? Que el Ecuador cogía con recursos excepcionalísimos de un año por una sola vez y sufragaba, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Esta deuda y misericordia que nos dejó los últimos gobiernos, de tal suerte que eso iba a aligerar la carga del presupuesto anual del gobierno. Pero no se generaba un impuesto a los patrimonios de las personas naturales o jurídicas que iban a generar o que iban a traer nuevas inversiones. Lo que plantea la Ley de Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal no es otra cosa sino decirle a todo inversionista: mira, tú vas a venir acá a Ecuador, primero que nada eres muy valiente y te felicito. Y segundo, por venir acá al Ecuador, yo te premio. ¿Con qué me vas a premiar? Te premio con el 0.8% de impuesto al patrimonio. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, eso es una barbarie, es una barbaridad. Como es una barbaridad, el régimen, o lo fue el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, el famoso RICE, que grababa, ¿no es cierto?, junto con el 2% del impuesto al impositivo al microemprendimiento. ¿Qué sucede con esos impuestos? Son presuntivos. Yo presumo que tú debes estar facturando algo y por tanto yo presumo que tú estás ganando y yo por eso te voy a cobrar un impuesto. Pero, ¿qué estamos diciendo a los inversionistas, a los emprendedores? Mira, ven, emprende en Ecuador y yo te voy a cobrar un impuesto por si de pronto, porque sí o porque no. ¿Qué tal? Entonces, al emprendedor, ¿qué se necesita? El emprendedor necesita, inclusive hasta los banqueros saben que el emprendedor necesita ¿qué cosa? Oxígeno. Oxígeno a través de periodos de gracia. Por eso se plantean 3, 6, 9, 12 meses, 2, 3 años de periodos de gracia. ¿Qué son estos? Que no se paga, no se amortiza el capital, ¿no es cierto?, inicialmente, sino después de un tiempo prudencial. El emprendedor necesita eso, necesita aligerar su carga, que la carga sea menos pesada. ¿Para qué? Para que pueda emprender y generar fuentes de trabajo para lograr su sustentabilidad en el tiempo y que pueda crecer. Y una vez que ya creciste, ahí sí te incorporas al régimen impositivo general obligatorio de todos y cada uno de los pobladores, en este caso de Ecuador. Pero hablar en este sentido de que vamos a tener un impuesto del 0.8% al patrimonio indiscriminadamente de las personas naturales jurídicas que lo tienen hoy, uno, por ejemplo, el 1 de enero 2022, y de las que llegaran a tener, por decir algo, el 1 de mayo de 2023, eso me parece algo extremadamente absurdo. Y que Ecuador tenga una tasa impositiva de gravamen por concepto de impuesto a la renta de a las personas naturales y jurídicas que ganen más de $100,000 por el orden del 37%, sumado a eso, el 15% de participación de trabajadores, llegar al 53%, me parece un despropósito mayúsculo, señor ingeniero Guido del Toro. Hagamos un par de puntualizaciones, mi estimado Ludwig, para que la ciudadanía pueda comprender mejor. ¿Cuál es la diferencia entre impuesto y tasa? Ya. Muy bien, los impuestos no son otra cosa sino contribuciones que realizamos los ciudadanos para la sostenibilidad ¿de qué? Del aparato fiscal, del aparato gubernamental. Los tributos se clasifican o tienen 3 aristas básicas. Impuestos, que son proporcionados y son establecidos mediante ley. Las tasas, que son efectivamente contempladas por las normas, pero en este caso normas de menor jerarquía. Por ejemplo, las ordenanzas municipales. Y las contribuciones, que hablamos, por ejemplo, de la contribución especial por mejoras, establecidas por los organismos municipales. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Decimos que un impuesto es un gravamen obligatorio para el buen desempeño ¿de qué? Del aparato estatal.
La tasa, en cambio, permite que se brinde servicios, ¿verdad? Que el Estado está obligado a hacerlos, pero tienen necesariamente que tener su revolvencia para poder brindar a la colectividad. Y las contribuciones, en el mismo orden de los dos anteriores, pero estas se enfocan en los gobiernos seccionales, en los gobiernos locales, porque están generando una afectación positiva directa, en este caso, a su persona. ¿Por qué? Porque ayer usted tenía o vivía en una calle con empedrado, hoy usted vive en una calle que está adoquinado, que está pavimentada, y el beneficio y el incremento del plusvalor, es decir, de lo que gana por efecto de lo que antes tenía usted su casa y hoy la tiene a un precio mayor, eso es una contribución especial que usted tiene que sufragar, pero en este caso es a un sector muy definido de la población. Esa básicamente es la diferencia. Y los tributos como tal, simple y sencillamente son los gravámenes impositivos que el Estado ecuatoriano o los gobiernos seccionales o locales lo determinen. Otra de las cosas, señor ingeniero Guido del Toro, que me parece pertinente explicar, es quiénes son personas naturales y jurídicas, si usted me lo permite, desde luego. Por favor. Con su veño. Las personas naturales, usted o yo, ¿no es cierto? Que nacemos, obviamente, de una madre y un padre, y efectivamente tenemos derechos y tenemos obligaciones desde que hemos sido desprendidos completamente del vientre de nuestra madre. Y las personas jurídicas es una ciencia, es una ficción, ¿no es cierto? Es algo que no existe en la realidad, es algo que el derecho se creó porque es indispensable dotarle de ¿qué? De personería. Porque como no se puede representar, por ejemplo, un gas municipal, una empresa pública de agua potable, entonces, ¿qué dice el derecho? Vamos a crear esta ficción jurídica. ¿Para qué? Para que lo represente ¿quién? Una persona natural, que por ejemplo en este caso es el prefecto o es el gerente, o en el caso de los municipios, ¿no es cierto? Sería el burgomaestre, el alcalde, quien representa, ¿qué cosa? En este caso representa a la persona jurídica. Las personas jurídicas son las instituciones, los entes societarios, las compañías, las asociaciones, las empresas públicas, los fideicomisos, es decir, todo aquel ente que es distinto de nosotros que tenemos una existencia física, señor ingeniero Guido del Toro. ¿Cuáles pueden ser los efectos colaterales de esta famosa ley que entró a través del Ministerio de la Ley, a corto, a mediano o largo plazo? Crisis, reducción drástica, dramática de los medios de pago, porque usted está grabando más, a pesar de que decimos no, pero mira, estamos bajando del 12% del IVA al 8% en el sector turístico en ciertos días, porque no es que va todo el año, ¿no? Sino que en ciertos días, incluidos los feriados. Entonces, ¿eso es una verdadera ayuda? La verdad es que no, señor ingeniero Guido del Toro, no es así. Estamos generando exenciones para los vehículos eléctricos electrónicos por efecto de solventar las necesidades del calentamiento global y todo lo que, la parafernalia que se firmó últimamente, pero eso realmente, ¿a quién beneficia? Ecuador, señor ingeniero Guido del Toro. Yo le pregunto a usted, ¿nosotros fabricamos las piezas de los vehículos eléctricos? No. No, de ninguna Acá en manera. Ecuador se llegan a ensamblar, pero acá no se las fabrica. Entonces, ¿a quién está usted incentivando con esta medida de generar una exención, ¿no es cierto?, completamente de IVA este tipo de vehículos que cuestan 20,000, 40,000, 60,000 dólares porque son caros? ¿A quiénes? A los extranjeros. ¿Eso es adecuado? Pues desde luego que no. El tema de que se graba las declaraciones patrimoniales, nos subimos de 200,000 y nos vamos a 1,000,000, y en sociedad conyugal 2 millones de dólares, pero te decimos, puedes tú generar deducción de hasta 200,000 dólares porque te has comprado tu terrenito, porque te has comprado tu primera casita. ¿Eso qué está implicando per se? El manifestar que nosotros vamos a gravar a las imposiciones o a los ingresos de más de 2,000 dólares, no quiere decir otra cosa, sino que estamos proscribiendo, ¿qué cosa? A la riqueza, cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario. Ya tuvimos, señor ingeniero, la experiencia con China. Ojo, China es la segunda potencia mundial y que está previsto que para el 2028, señor ingeniero, China sea la primera economía
del globo terráqueo. Entonces, ¿qué pasó con la China? Con ciertas empresas, porque como en toda casa, como en toda familia, como en todo barrio, hay personas buenas y hay personas malas. Vinieron acá ciertas empresas, se construyeron por ahí una represa chiquita, entonces dijeron, vamos a cambiar el curso del río, y por allá, por el 2008, empezaron la construcción, acuérdese usted de Coca-Cola Sinclair. ¿Y qué sucede? Tuvimos glosas de alrededor de 197 millones de dólares, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando se hacen estas mega obras, estos mega emprendimientos, ¿quién sale perjudicado? El país. Porque China, como yo, usted o cualquiera, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, mira, yo trato de buscar el mayor de mis beneficios. ¿Cómo lo hago? Te voy a prestar, te voy a dar apoyo financiero para que tú realices esas carreteras, para que tú realices esa infraestructura hidráulica, para que tú realices puentes, vallas, lo que sea. Pero como te voy a prestar yo el dinero, vamos a hacerlo con algo a cambio, porque nadie da nada por nada. Primero te cobro interés. Te voy a cobrar un interés. Si el Banco o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, te ofrecen tasas del 1,75, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar a tasas de 2,5 veces ese importe, es decir, más o menos estamos hablando del 5, 5,50, 7%. Uno. Dos. Mira, como tú ya tienes el financiamiento, yo te presto, pero con una condición, que contrates para que sean contratistas tuyos a las empresas de mi país, ¿no es cierto? Y tres, yo te mando la capacidad intelectual y hasta cierta mano de obra para que realicen las construcciones. Entonces, ¿qué sucede con esta represa? Primero, el dinero jugó, el capital, ¿a dónde se fue? El capital se repatrió, menos las coimas, los cohechos, los especulados que se quedaron acá. El capital, ¿qué cosa? Se repatrió al país de origen. Nos quedamos endeudados y no se generaron plazas de trabajo. Entonces, ese tipo de mega obras, de mega emprendimientos, señor ingeniero, no son adecuados. Ya los vimos, ya los experimentamos, ya los descubrimos, ya sabemos cómo funcionan, ya vemos que eso develó gran parte de la corruptela que estuvo inmerso el país en años pasados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ahí no es la vía. La vía es por el microemprendimiento, la vía es por el apoyo a las microempresas, la vía es por el apoyo al pequeño, al mediano empresario, la vía es no gravando impuestos, sino al contrario, desgravando cargas impositivas. Ecuador no tiene que cobrar el 12% de IVA al consumo, debe cobrar, señor ingeniero, el 4%. Y otra de las cosas negativas que tiene la ley, no es que quiero ser negativo, pero es que soy realista. Otra de las cosas negativas, muy negativas que tiene la ley, ¿cuál es? Estamos hablando nosotros de que generamos más o menos en el 2022 y 2023 una recepción por carga impositiva con estas medidas de más o menos 1.900 millones de dólares. En promedio 850 millones año. Ahora, ¿qué sucede? Eso va destinado, lo ha dicho el gobierno, para la generación de nuevos empleos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener, ¿qué cosa? Una carga burocrática o un estado burocrático mucho más pesado, mucho más obeso. Y al ser esta situación, ¿qué decimos? Que con ingresos excepcionalísimos vamos a cubrir pro tempore exclusivamente, ¿qué cosa? Gastos permanentes, que no es otra cosa sino gasto corriente, sueldos y salarios. Eso no es adecuado, eso no está bien, eso no es propicio. Yo que había sugerido al señor presidente Guillermo Lasso, le había manifestado que es indispensable que nosotros generemos en Ecuador una reducción impositiva de qué? Del pago a los impuestos, en este caso, del pago al impuesto al valor agregado y del pago del impuesto a la renta. ¿Por qué? Por la siguiente consideración. Ecuador, señor ingeniero, y hay que decirlo con gran vergüenza, no todos somos corruptos, desde luego, la gran mayoría somos hombres y mujeres de bien, pero ¿qué sucede? Que Ecuador es un país que hoy por hoy se ha enquistado, se ha institucionalizado la corrupción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mire, las consultorías en el Estado ecuatoriano o en ciertas instituciones, digamos, del Estado de Constantinopla, para que no se nos resientan, le cobran
el 40% para darle a usted la consultoría, fíjese, 40%. Para hacer la carretera, el 40%. Para hacer las cajas que le llaman mercados, 40%. ¿Usted cree que eso es adecuado? ¿Usted cree que eso es idóneo? Entonces, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, cuando el gobierno habla de la famosa desmonetización, que no es otra cosa sino privatización, y yo sí comparto que se privatice porque el Estado es un pésimo cosa administrador. Por supuesto, lo sabemos. La ex Unión Soviética tuvo que cambiar de régimen. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la planificación, por más pensada que está, no sirve para nada. El régimen de China se dio cuenta, el Partido Comunista, ¿no es cierto?, popular chino, que no iban a ningún lado si seguían por el tema de la planificación, y cambiaron y se aperturaron y ahora están en vías de convertirse en la primera potencia económica del mundo. Entonces, y en consecuencia, ¿qué es lo que necesita Ecuador? Vendamos Banco del Pacífico, perfecto, pero vendámoslo sobre la base de una estructuración adecuada. ¿Para qué? Para que le digamos al inversionista, a ver, mira, recordemos, tuvimos con inversionistas franceses, no estoy regalando las cosas, vamos a vender y te vamos a dar un buen margen. ¿Y sabes qué? Te vamos a dar 5 años de exención tributaria. 5 años de exención tributaria a los nuevos capitales frescos que tú me traigas. Porque puede darse el caso también que viene Jean-Pierre Inversolín y dice, vamos a generar inversiones, y lo que hacen no es otra cosa sino generar una canasta de dinero a través de un fondo fiduciario, y sencillamente el mismo dinero que está en el Ecuador lo invierten para obtener esos beneficios. No, tiene que ser recursos frescos, y ahí te doy qué cosa, como país, automáticamente la carta libre para que tú puedas hacer qué cosa, para que puedas realizar la inversión pertinente para comprar a valor de precio de mercado, por ejemplo, Banco del Pacífico. Estimado Ludwig, dicho sea de paso, permíteme, por favor, está muy interesante el tema, desde luego que nuestros amigos televidentes estarán muy atentos escuchando estas expresiones, que son necesarias conocer para uno poder invertir, para uno poder proyectarse financieramente en el nuevo año. Permítame ir a la pauta publicitaria, tengo que cumplir con nuestros anunciantes, y al regresar, en honor al tiempo, quiero consultarte, ¿cuál es el camino correcto? Porque el gobierno tiene la buena intención, dice, generar empleo. Queremos trabajar con el Banco de Fomento, que sabemos se va a fusionar con la Corporación Financiera Nacional, y se viene el 31, este plan de 30 años plazo al 1% para generar empleo, para generar emprendimiento, generar trabajo. ¿Es el camino correcto? Dejo planteada la pregunta. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes, y continuaremos con el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Ya volvemos con ustedes, amigos. Dicen que del campo viene todo, y es verdad. Desde que nos levantamos, primero nuestras vaquitas. Llenamos el balde para que llegue a tu mesa. Productos elaborados con altos estándares de calidad e higiene. Nos enorgullece que hoy esos productos los podemos encontrar en las tienditas de todo el Ecuador. La leche es fuente de calcio, magnesio, proteínas y vitaminas necesarias en la niñez, edad adulta y la vejez. En Cotopaxi, juntos hemos crecido como productores y emprendedores. Consume lo nuestro. Consume leche para fortalecer la vida. Consume lo nuestro. Apoya la producción cotopaxense. Prefectura de Cotopaxi. Fundas navideñas. Personaliza la tuya. Desde 99 centavos, $1 con 10 centavos, $1 65 centavos, $2 con 20 centavos, $3 con 30 centavos,
Fundas navideñas, personaliza la tuya y por cada 25 fundas lleva 2 gratis. Vive estas fiestas con Multisa. El intercambiador Eloy Alfaro. Iniciamos la construcción del intercambiador de ingreso norte a la Tacunga, una obra que cambiará por completo el tránsito vehicular del norte de la ciudad. Este intercambiador es el inicio de un moderno plan de movilidad que permitirá erradicar el congestionamiento de tráfico. Esta mega obra contará con rampas de acceso y salida, pasos a desnivel, cruces peatonales, zonas de seguridad y áreas verdes. El intercambiador de acceso norte, una obra que cambiará la historia de nuestra Latacunga. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros, economista, también abogado, doctor en jurisprudencia, muy conocedor de los temas jurídicos y económicos. Estimado Ludwig, la pregunta quedó sobre el tapete. Mucha gente estará preocupada, dice, ¿cómo enfrento el nuevo año? ¿A dónde voy? El pequeño, el grande inversionista, el pequeño, el grande emprendedor, el que trabaja con su taller mecánico, con su taller de madera, el que hace maquila, el que comercializa con partes, con artículos para el hogar, siempre está pendiente de los indicadores económicos y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tengo que grabar a este producto? ¿En cuánto tengo que vender? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que bajar? Y por eso es importante hacer un análisis financiero, un análisis situacional del país para el próximo año, saber cuáles son las reglas de juego, cómo vamos a trabajar. Se habla de que se fusionan, el Ban Ecuador se llama hoy, va a pasar a llamarse Banco Nacional de Fomento, recuperan el nombre anterior de Banco Nacional de Fomento, con una particularidad que se fusionan con la Corporación Financiera Nacional. Y van a dar prioridad, según ha dicho el señor gobernador de la provincia, el ingeniero Osvaldo Coronel Páez, van a dar prioridad a las inversiones asociativas. Es decir, si se agrupan 5, 10, 20 personas para industrializar la leche, ese grupo va a tener preferencia. Si se asocian 15, 20 agricultores para industrializar la frutilla, la uvilla, cualquier cereal, entonces ese grupo va a tener preferencia. Es lo correcto para generar empleo, generar trabajo y obviamente generar bienestar. ¿Cuál es tu criterio al respecto, mi estimado Ludwig? Hay cosas muy positivas de la ley. Una de ellas, efectivamente, señor ingeniero, es que tenemos un impuesto, por fin, un impuesto que ya se compadece del sector real de la economía, que es el sector agrícola, que es donde se extraen los recursos y donde se debe transformar, se debe generar un completo cambio para no ser un país primario simplemente de extracción, sino ser un país que agrega valor a sus productos y ser necesariamente, ¿qué cosa? Un país agroexportador de varios tipos de productos, semillas, desintegrados, etcétera, etcétera. Pero eso sí es positivo. Tener dentro de esta ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, tener el interés del 1% a 30 años plazo, muy acertado. Eso está bien. Ahora, que cambiemos los nombres de lo que es el Banco
Nacional de Fomento o nuevamente retrotraernos a tiempo pasado y lo que es de Ban Ecuador. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, vamos a generar no otra cosa, sino un cambio de imagen. Así que nos vamos a gastar unos cuantos millones de dólares en cambiar letreros, cambiar pinturas. Eso no es correcto. Eso no está bien. Este es un país, señor ingeniero Guido del Toro, en el que debemos quitarnos las vendas todos y reconocer que Ecuador es un país pobre. Ecuador no es un país que tiene recursos abundantes monetariamente hablando. Ecuador es un país financieramente pobre. Es un país deficitario, que tiene 7.000 millones de dólares de déficit, que aparentemente pasaríamos a tener 4.500 y ulteriormente 2.200. Ecuador es un país que está mal. Ecuador es un país que no puede darse el lujo de gastar y de despilfarrar así el dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a decir un buen asesor financiero, un buen asesor contable, un buen asesor tributario? Lo que va a hacer es lo siguiente, le dice, mira, tú tienes, por ejemplo, el patrimonio de 2 millones de dólares. Lo que vamos a hacer ahora con este patrimonio o con los ingresos de 2 millones de dólares va a ser, vamos a fraccionarlos. Vamos a generarnos pequeñas entidades en las cuales, y tenemos el SAD, el Sistema Simplificado de Acciones, donde con esto nosotros llegaremos a que cada una de estas entidades tenga 60,000 de ingreso. Y vamos a pagar $60 anuales por concepto de ¿qué? Por concepto del nuevo RIMPE, del régimen, ¿qué cosa? Impositivo simplificado para los pequeños emprendimientos. Entonces, señor ingeniero, si tenemos una situación de esta naturaleza, ¿qué es lo que sucede? Que en lugar de que se pague, ¿qué cosa? Estamos hablando del 37% del impuesto a la renta más 15% de participación de trabajadores. Lo que se va a hacer es que se van a fraccionar las unidades empresariales y van a pagar $60 anuales por cada una de estos fraccionamientos. Entonces, ¿esto es adecuado? Estos regímenes impositivos simplificados para los pequeños emprendimientos, ¿es idóneo? La respuesta, señor ingeniero Guido del Toro, no lo es. Como no lo es generar gravámenes presuntivos sobre la base de los ingresos. Eso es una barbaridad, es una locura. Es estrangular a la economía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Y lo he dicho en su espacio en varias ocasiones. Tiene que generarse, ¿qué cosa? Incentivos. ¿Cómo se generan estos incentivos si la persona está con una calificación crediticia pésima en su buró? Pues no se puede hacer sino a través del Sistema Nacional de Contratación Pública por medio de las ínfimas cuantías. Pero acá recomiendo una cosa y hacen completamente lo contrario, señor ingeniero. Cuando yo hablaba de que tiene que incrementarse, por ejemplo, que no sea 0.6 veces 0.2, ¿qué cosa? Las contrataciones por ínfima cuantía, hoy por hoy tenemos nosotros a los $6,417, es decir, que la autoridad dice a Juan Constantinopla le voy a comprar porque simple y sencillamente yo quiero comprar el punto, soy el gerente de la empresa eléctrica y soy el gerente de la empresa de agua potable, soy el alcalde, soy el prefecto, soy el primer jefe del cuerpo de bomberos, etcétera. Pero ¿qué hicieron? Con la reforma de abril se generó un pandemonio en la ínfima cuantía, porque reformaron los artículos 330 y siguientes de la codificación de las resoluciones expedidas por el CERCOP. Consecuentemente, ahora hay que publicitar la ínfima cuantía y se vuelve un proceso mucho más engorroso de lo que debería ser. Porque si se duplica, pasando de los 6,400 a 12,800, ¿qué sucede con el microempresario, con el zapatero, con el relojero, con el textilero, etcétera? Que ya tiene capital de trabajo y no necesita irse a endeudar en una institución financiera, primero que no le va a dar. Segundo, irse a endeudar, perdónenme la expresión tan vulgar, en el chulco o usura, que es el término legal efectivo, o agiotismo, o el agiotista, y pagar altísimos intereses cada mes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya tiene su capital semilla de trabajo para poder realizar, ¿qué cosa? El emprendimiento,
para poder realizar sus servicios o para poder brindar sus productos y satisfacer sus necesidades. Ahí se crea y se genera riqueza, no incrementando el gasto público mediante mayor contratación de servidores públicos, que desde luego, ustedes saben, pensamiento que son muy valiosos todos los servidores públicos, pero que sí hace falta muchísima capacitación. Ludwig, frente a esta realidad que vive el país en términos económicos, en términos financieros, ¿cuál debe ser la actitud que adopten los gobiernos seccionales? Hablo de gobiernos provinciales, de las alcaldías, los gobiernos municipales, los gobiernos parroquiales. ¿Cuál debe ser la línea en términos económicos a seguir? ¿Optimizar recursos financieros? ¿Ir a la obra pública priorizada? ¿Cuál debería ser el camino? ¿Cuál debería ser esa hoja de ruta que se tracen los alcaldes, los prefectos en el país? Señor ingeniero Guido del Toro, yo fui seleccionado como representante por Latinoamérica ante un evento que se realizó por parte de la República Popular de China, que terminó esta semana, y que se refería a la facilitación del comercio efectivamente con dicha nación. Entonces, ahí se pudo vislumbrar grandísimas e importantes circunstancias positivas que cada uno de los gobiernos locales, seccionales, ¿no es cierto?, podría implementar dentro de ¿qué? De sus respectivas jurisdicciones. Por decir algo, hablemos de las famosas APP, las alianzas públicas privadas. Trabajemos mancomunadamente, vamos de la mano, pero por favor, no pidamos, ¿qué cosa? Dineros anticipados, por ejemplo, del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Constantinopla. Me das los $50,000 y te doy el plan maestro para que tú le revises. No tengamos asesores que no tienen un pelo de tonto y, a buen entendedor, pocas palabras, que son los filtros por donde tiene que contratarse, y si no se contrata a través del filtro, simplemente no se entró a la municipalidad, al gobierno provincial, al gobierno parroquial. Entonces, tenemos que apalancarnos del gobierno nacional para poder desarrollar efectivamente cosas importantes. Por ejemplo, en La Tacunga, un terminal terrestre decente. Mira el terminal terrestre de Manta. Muy bonito, es un centro comercial. Así hay que hacerlo. No tengamos cajas, con todo el respeto a quien las diseñó, cajas que son los mercados. No, eso no está bien, eso no gusta, eso no vende, eso no promueve, no genera inversión, no hace nada. ¿Qué cosas nosotros hagamos sobre la base de esta inversión? A ver, mira, ganamos nosotros como ciudad. Ven, invierte tú. Vamos a hacer el centro comercial que tú quieres. Vamos a generar, señor ingeniero, un señor periodista me dijo, y yo sueño mucho. Y es la verdad. Todos debemos soñar. Imagínese usted los castillos, ¿dónde se edificaron primero? En la mente de las personas. El hotel de 200 pisos que debe tener Ecuador, que sea la gran arista de todo el panorama y el futuro económico de Latinoamérica, ¿no es cierto? Ese gran hotel que debe estar en el Cotopaxi, ¿verdad? O viendo la Cotopaxi de frente con un aeropuerto, pero con un aeropuerto militarizado, sí, pero que no tengamos esos atisbos de que supuestamente se está yendo y llevando y trayendo paquetitos blancos, no sé si serán de sal o de harina o de qué otra sustancia. Entonces, generar esa inversión acá, señor ingeniero, trabajando directamente con la nación que va a ser la primera potencia económica del mundo. Hacia allá está el camino, hacia allá debemos dirigirnos. ¿Cuál es el sendero? El sendero no es otro sino el tecnológico, la presencialidad. Ya se acabó. Todo lo que es lo físico, lo palpable, lo evidente, ya se terminó. Hoy por hoy estamos viviendo lo que ayer era el futuro. Hoy en nuestro presente estamos en el futuro y debemos generar macroindustrias de generaciones de chips, de software inteligentes, de robots, ¿no es cierto? Que hoy por hoy lo que está dominando y lo que va a dominar el mundo. Dejemos entonces ya de proscribir la tecnología y generemos los apoyos pertinentes, necesarios, idóneos, a efectos de que los gobiernos locales permitan inversiones foráneas
pero en términos adecuados. Yo hablaba con ilustres dogmáticos chinos y les decía las experiencias que habíamos pasado en Ecuador, que son terroríficas. Por ejemplo, con la represa, y manifestaban, nosotros lamentamos muchísimo esto. Acá el gobierno chino no puede darse el lujo de aplaudir este tipo de circunstancias. Nosotros tenemos buenas empresas, tenemos empresas con personas correctas, tenemos empresas que no sobornan ni se dejan sobornar, tenemos empresas y tenemos el brazo financiero necesario, tenemos ese músculo. Perfecto, pero démoslo en igualdad de condiciones, que no sean, por ejemplo, con altas tasas de interés, me refiero al 4.5, 5.8%, no, tienen que ser tasas de interés del 0.75, del 0.92, del 1.25%. Que generemos emprendimientos, vamos con riesgo compartido, decía un empresario de la tecnología, de la empresa más importante de allá de China, y es cierto. Entonces, ¿qué señalaba él? Tú invierte la mitad, yo invierto la otra mitad, y vamos, hagámoslo. Pero se necesita seriedad, coherencia, y se necesita respeto a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Respeto, señor ingeniero, para tener la cara limpia como usted, como yo, en el sentido de el ser humano a veces no piensa que se va a llevar todo una vez que se muera. Y eso no es así. Fíjese, al señor alcalde de La Tacunga le acaban de robar inclusive. Y cuando cualquiera de los mortales fallece, pues indiscutiblemente no se llevan nada. Pero ¿qué es lo que se queda, señor ingeniero? El apellido, el buen nombre, la decencia, la honradez. Eso se queda con nuestros hijos. Y eso tenemos nosotros que fomentar. Y tenemos que abrirnos al mundo, abrirnos completamente al mundo. Y si es que nuestro zapatero no puede generar una suela, no puede generar un buen zapato, pues qué pena, tendrá que desaparecer de esa industria y dedicarse a otra cosa. Tenemos que ser efectivos, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser resilientes, tenemos que estar preparados para el futuro que es hoy, aquí y ahora, señor ingeniero. Y en ese gran camino, en ese gran trayecto, es indispensable que conservemos los recursos hídricos, los recursos naturales y que le apostemos, sí, al turismo, pero un turismo sustentable, no un turismo que le decimos al turista extranjero, ¿sabes qué? Como tú no eres nacional, te voy a cobrar más. Porque eso es un turismo que en lugar de ser receptivo, expulsa, es un turismo renuente. ¿Y qué tenemos después? Un turismo excesivamente beneficiado. ¿Por qué? ¿Sabes qué? No me pagues el IVA. Como tú eres extranjero, ven, no me pagues el IVA. ¿Y qué pasa con el turismo nacional? Se desincentiva. Señor ingeniero, este país necesita trabajo. Este país no necesita feriados a diestra y siniestra. Este país necesita que nos empoderemos todos y cada uno de nosotros, con menos impuestos, con menos carga burocrática, con mayor accesibilidad. Una de las gravísimas cosas que el Ecuador está afrontando, señor ingeniero Guido del Toro, es el tema de la salud. Imagínese usted, no hay medicamentos ni en el IES, bueno, dicho sea de paso, no creo que había desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Digamos unos 30, 40 años. Y tampoco hay en el sistema público de salud, que dicho sea de paso, y el Hospital General de La Tacunga es un hospital impresionante de modelación a nivel internacional por su excelencia en lo concerniente a la prestación de servicios de salud. Fíjese, hay cosas excelentes. Sin embargo, La Tacunga también tiene, así como tiene algo maravilloso que es su hospital, tiene algo que es pésimo, es el centro de salud. Entonces, se tiene que hacer ya los diagnósticos no presenciales. Hoy hay robots que hacen los diagnósticos, que le miden la presión, que le generan su diagnóstico de salud de forma inmediata. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, hacia allá debemos despuntar todos y cada uno de nosotros. Debemos irnos hacia el sentido tecnológico, con menos impuestos y también con algo importantísimo. Mire usted, en Shanghái, hoy por hoy se apertura ya lo que es la accesibilidad a los capitales foráneos. Es decir, si usted tiene 20 millones de dólares por ahí escondiditos, ¿no es cierto? Se puede ir tranquilamente a la China
Y en Shanghái, usted ya puede bancarizar ese dinero, ¿qué le parece? Y acá en Ecuador, ¿qué se dice? No, como somos parte del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y nos enorgullecemos, mientras Estados Unidos sí tiene estados que efectivamente permiten, ¿qué cosa? La creación y la generación de empresas, y no existen las trabas que acá que Ecuador las pone absurdamente. Primero, trabas para el ingreso de divisas. Y segundo, trabas para la inversión. ¿En qué sentido? Mayores impuestos. Impuesto al patrimonio del 0.8%. Si usted es un inversionista y le dicen, señor ingeniero Guido del Toro, usted tiene $1 millón, vamos, invierte en Ecuador, solo le van a cobrar de entrada el 0.8% 2021 y 0.8% 2022, es decir, el 1.6% del $1 millón. Usted va a invertir, o sea, usted va a pagar $16,000 de gana, pero dice, si yo estoy invirtiendo, me van a quitar mi dinero. Eso es la imagen que se está dando al extranjero, señor ingeniero Guido del Toro. ¿Y quiénes van a venir en esas circunstancias? En esas circunstancias, cuando tenemos nosotros, ¿qué cosa? Apuntalada. Los desechos no vienen sino los gallinazos. Entonces, lo cierto es que la joya de la corona está por debajo y eso se va a vender a precio extremadamente bajo y permite también que se generen niveles incrementales de corrupción. Por eso la salida no es por los mega obras, mega emprendimientos, mega proyectos. Tenemos que enfocarnos hacia lo micro, hacia el desarrollo, hacia la potenciación. Otra de las aristas de la pregunta, usted me decía, señor ingeniero, ¿tiene necesariamente que asociarse los productores? Eso es positivo, por ejemplo. Eso es muy bueno porque llegamos a la generación de un clúster, ¿no? Por un lado, generamos circuitos de valor. Por un lado, ¿qué cosa? Sembramos, por otro lado, cultivamos, por otro lado, cosechamos, por otro lado, extraemos, por otro lado, procesamos, por otro lado, comercializamos, por otro lado, vendemos, por otro lado, distribuimos y por otro lado, estamos generando, sobre la base de esta cadena de valor, niveles incrementales en lo concerniente al incremento de la riqueza. Y eso sí es verdaderamente positivo, señor ingeniero Guido del Toro. Así es. Estimado Ludwig, para un próximo programa tenemos que hacerle de enfoque a la educación que necesitan los ecuatorianos para poder aplicar estos cambios, metodologías y acciones en beneficio de la colectividad. Por hoy quiero agradecer el aporte, quiero agradecer la gentileza de haber atendido este diálogo, esta entrevista, que espero le hayan sacado provecho a los amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros, estimado Ludwig. Un atento saludo para tu señora madrecita y que se recupere de la salud al 100%. Muchas gracias, señor ingeniero Guido del Toro. Para mí, un verdadero honor estar en su programa, que es un programa de altura. Usted es un comunicador social verdaderamente único, objetivo, y eso es lo que la ciudadanía efectivamente necesitamos. Y desde luego, mi efusivo y respetuoso saludo y pleitesía a todos y cada uno de los televidentes de la zona centro del país. Estimado Ludwig, hice compromiso al inicio en el preámbulo de este programa. ¿En qué correo electrónico, cuál es tu dirección electrónica, dónde te pueden ubicar? El otro día me llamaba un distinguido amigo de la provincia de Tungurahua, me dice, me interesó esa entrevista, dice, deme el número del doctor. Digo, tengo que pedirle la autorización porque esto no es cuestión de darle a cualquier persona. Por favor, el correo electrónico y, si es que es posible, el número telefónico de contacto. Gracias, señor ingeniero Guido del Toro. Sí, INMO de inmobiliaria y ECU de Ecuador, inmoecu@gmail.com. Y el número telefónico es el 0987-920-569. 0987-920-569. Y señor ingeniero Guido del Toro, mañana le comento que estoy invitado a efectivamente dar un curso con atención a lo que es ciertamente la nueva reforma tributaria. Entonces, le hago partícipe a usted, a sus distinguidos equipos o miembros de su equipo para que nos puedan acompañar a partir de las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser esa conferencia? Vía Zoom, señor. Vía Zoom, perfecto. Vía Zoom. Estaremos pendientes entonces. Muchas gracias. Con todo al gusto. doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista político y económico, estaba con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión.
Vamos a la pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida lo más destacado del día con los compañeros del equipo periodístico. Ya volvemos.